aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús, obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi vuelta. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor de la ley. Y Jesús le dijo: anda y actúa tú de la misma manera. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en el ciclo C del tiempo litúrgico, porque la lectura de los evangelios durante el tiempo ordinario, que es este color verde, se divide en 3. En el ciclo A, en ese año, se escuchan las lecturas de San Mateo. En el ciclo B, San Marcos, y el ciclo C, que es el que estamos viviendo ahora, siempre el día domingo escucharemos la lectura del Evangelio de San Lucas. Y San Lucas se caracteriza por ser el evangelista del amor, de la misericordia. Es el que refleja esta faceta de Dios, que, como dice también el otro evangelista, San Juan, en una de sus cartas, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice: Dios es amor. ¿Cómo es Dios? Dios es amor. Entonces, hoy día, la pregunta que se hace el doctor de la ley, que era un hombre experto en la Biblia, en la época de Jesús, que vivía en el templo, es también una pregunta que podemos hacernos nosotros, los cristianos que venimos a misa normalmente, que tenemos una vida espiritual, que ya conocemos algo del catecismo, que estamos avanzando en el camino de ser discípulos de Jesús. Entonces, la gran pregunta es: ¿cómo hay que amar? ¿Qué es el amor? Y la otra gran pregunta que se hace el doctor de la ley es: ¿cómo puedo llegar a la vida eterna? Que era otra preocupación que tenía el joven rico. Lo mismo le pregunta a Jesús: Señor, ¿cómo puedo alcanzar el cielo? ¿Cómo me puedo ir después y gozar de la vida eterna, después de la muerte? Entonces, para ambas personas Jesús le da una respuesta especial, ¿no? A este doctor de la ley le habla sobre la ley de Dios y le pregunta: dime tú mismo, que eres conocedor de la Biblia, ¿cuál es el mandamiento más importante?
Y este hombre le responde: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso está muy bien, porque ahí se resumen todas las leyes del Antiguo Testamento. Para los judíos, que eran especialistas en la ley, había más de 600 preceptos, muy complicados de sabérselos todos. Finalmente todo se resumía en los 10 mandamientos, el decálogo. Pero los 10 mandamientos finalmente se resumen en 2: amar a Dios y amar al prójimo. Perfecto. Entonces el doctor de la ley le dice: ¿y quién es mi prójimo? Está preguntando en el fondo: ¿cómo tengo que amar a mi prójimo? Según los judíos, el prójimo era el que era más cercano. De hecho, la palabra prójimo significa próximo. Entonces, el que está más cerca mío, a ese tengo que amar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay un dicho que dice que la caridad empieza por casa. Y es cierto. Primero tengo que amar a los de mi casa. Obviamente. Amar a mis padres, amar a mis hijos, amar a mi esposo, a mi esposa, a mis abuelos, y de ahí entonces, desde ese centro de amor, que es mi hogar, voy extendiendo el amor hacia todos los extremos, ¿no? ¿Y hasta dónde llega? Entonces ahí está la pregunta: ¿hasta dónde puedo decir está mi prójimo? Mi comunidad, aquí sería San José de la Mariquina, ¿tengo que amar solamente a los de San José de la Mariquina o también a los de Valdivia? ¿O tengo que amar también a todos los que están en Chile? Y ahora otras preguntas más difíciles. ¿Tengo que amar a los que tienen un pensamiento político igual a mí? ¿O también amar a los que piensan distinto? ¿Tengo que amar a los que les gusta mi equipo de fútbol o a los que no les gusta? Y más difícil todavía, ¿tengo que amar a mis enemigos? Ellos también son mi prójimo. El que me hizo daño, el que me estafó, el que me mintió, el que me engañó, el que me calumnió, también es mi prójimo. ¿Tengo que amarlo, sí o no? Buena pregunta, ¿no? Y entonces Jesús responde con la parábola del buen samaritano. Y finalmente, entre paréntesis, el prójimo es todo ser humano. Esto lo recuerda el Papa Francisco en una carta que escribió, una encíclica llamada Fratelli Tutti, que dice que todos somos hermanos, porque finalmente todos estamos llamados a vivir como hijos de Dios. Todos estamos llamados a la salvación, todos estamos llamados a participar de la vida eterna, todos. Mientras estemos en este mundo, todos tenemos la posibilidad de convertirnos, porque aunque todos somos pecadores, es cierto que Jesús vino a buscar a los pecadores. Entonces, por más pecadores que nos veamos unos con otros, y por más que no nos guste ver los defectos ajenos, a veces somos indulgentes con nuestros propios defectos, pero no con los demás, el Papa Francisco nos recuerda: todos estamos llamados a querernos como hermanos, a pesar de nuestras diferencias, porque el Papa coloca justamente esta parábola, esta historia del buen samaritano, para dar fundamento a este argumento tan bonito. Todos estamos llamados a formar una sola familia en Cristo Jesús y poder decir: Padre nuestro, nunca Padre mío, Dios mío, para mí solito, no. Es siempre nuestro, somos familia y por tanto debemos querernos todos como hermanos. Pero sigue la pregunta: ¿tengo que amar también a mis enemigos? Y Jesús responde: sí, especialmente a mis enemigos tengo que amar. Pero hoy dice algo diferente también: tengo que amar principalmente a los que están pasando necesidad, a los que sufren, a los que son débiles, a los pequeños, a los que, como se dice, no tienen voz ni voto, a los que están en problemas, a todos aquellos a quienes yo puedo ayudar, debo estar ahí.
Por eso, por ejemplo, el padre Hurtado es un gigante del amor, porque él sabía, como sacerdote, que había niños que estaban durmiendo debajo del puente en el frío invierno de Santiago. Entonces él partía en la noche con su camioneta verde a buscar a esos niños. Por eso Santa Teresa de Calcuta es una santa, porque ella era una profesora de un colegio de niñas que podían pagar bien su familia, ¿no es cierto? Estaba muy bien atendida la monjita, pero dijo, esto no es lo que Dios me pide. Y se fue a Calcuta, lugar más pobre de la tierra en aquella época, y atendía a los moribundos que se estaban deshaciendo en la calle, en sufrimiento. Y ella entonces los recibía, al menos dejaba que murieran en sus brazos esos moribundos. Y cuando podía los llevaba a su centro de albergue. Entonces, eso muestra que verdaderamente se puede amar como Jesús nos enseña. ¿Y cómo es el amor de Jesús? Bueno, el amor es muy amplio, hay distintos tipos de amor. Por ejemplo, el amor en la familia es un amor importante, mi amor natural por mi mamá, por mi papá, por mis hijos. Obviamente está ese amor. Después está el amor de amistad, los amigos que yo voy formando en la vida. Después está el amor erótico, un amor relacionado con lo romántico, el amor de pareja, y si no estuviera eso no habría nuevas familias y nuevos hijos. Pero también está el amor ágape, que es el que enseña el Papa Benedicto XVI en su encíclica Dios es amor. El amor ágape es un amor propio de Dios y de todos los que quieren seguir el camino de Dios. ¿Y cómo es este amor ágape? Es un amor gratuito, es un amor de ofrenda y sobre todo, hermanos, es un amor de compasión, de misericordia. Hoy día la palabra utiliza el verbo conmoverse. Pasó el samaritano por el camino, vio al hombre tendido en el suelo, malherido, recién asaltado, medio muerto, y se conmovió. Las entrañas se le movieron adentro de misericordia. Y dijo, este hombre necesita mi ayuda. Y no se preguntó si acaso era judío, o si era bueno o malo, o se le iba a recompensar, nada de eso. Simplemente dijo, me necesita, y lo ayudó, y le vendó las heridas, le sanó las heridas con aceite y con vino, y lo llevó en su cabalgadura a un hospedaje, lo cuidó toda la noche, le pagó 2 denarios, que es como el sueldo de 2 días, al hospedero, y le dijo, lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta, pero sigue cuidándolo. Entonces ese es el buen samaritano. Entonces, hermanos, ¿cómo es el amor al cual Dios nos llama? Es un amor de compasión, es un amor de misericordia. Cada uno revise, por favor, en su conciencia si tiene ese tipo de amor por los demás. Primero por los que están en mi casa, porque no sirve de nada ser luz de la calle y tiniebla en mi propia casa, ¿no? Entonces, tengo amor de compasión, me conmuevo, siento misericordia con el que sufre. Ese es el camino. Eso es lo que Jesús hizo. Por eso Él dice, yo soy la divina misericordia, y ese es el modelo que todo cristiano debe seguir. Ojalá todos tuviéramos ese amor de compasión, de ver que quien es más débil, quien más tiene necesidad, bueno, a ese es el que tengo que amar. Si al menos la mitad del mundo pensara así, viviríamos en el paraíso. Pero todavía no hemos penetrado en este mensaje maravilloso que Jesús nos dejó, y más que predicación de Jesús fue un hecho. Jesús es el buen samaritano. Jesús actuó realmente como un hombre lleno de misericordia, que es al mismo tiempo Dios. Vino como un extranjero, ¿no? El Hijo de Dios, que viene del cielo, se hizo hombre, se compadeció de nosotros, que estamos caídos en esta condición, como este hombre caído en el camino, asaltados, porque así hemos quedado después del pecado original, con nuestros pecados. Los demonios, que son los asaltantes, nos hacen daño, nos hieren, nos dejan con muchas heridas,
espirituales, psicológicas, y quedamos muy traumatizados. ¿Y quién nos va a socorrer entonces? ¿Quién nos va a ayudar? Bueno, Jesús vino lleno de compasión para sanar nuestras heridas, principalmente la del pecado, a socorrernos. Él es el médico que viene a buscar a los enfermos, y todos estamos enfermos, hermanos. Todos necesitamos de este divino médico, de este buen samaritano que es Jesús. También el hombre que está tendido en el suelo es Jesús mismo, porque Jesús dice en Mateo capítulo 25, todo lo que ustedes hicieron con los más pequeños, con los más débiles, con los más pobres, lo hicieron también conmigo. Entonces ahí está la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo voy a vivir yo? ¿Cómo voy a merecer o no la vida eterna? Vamos por el camino, vamos en la vida, ¿no? Transitando por la vida. Nos encontramos a veces con personas que nos pueden ayudar, a esas las atendemos bien, a esas les sonreímos, a esas les damos cosas porque vamos a obtener recompensa. Bueno, ya tenemos nuestra recompensa, dice Jesús. Pero el que gane la vida eterna, el que tenga la opción de vivir en Dios ahora y siempre, es aquel que no hace un rodeo frente al que está tendido en el suelo, frente al que está necesitado, frente al que está sufriendo. El que se conmueve, el que siente compasión y efectivamente ayuda a su prójimo, ese es el que tiene vida eterna, porque está con Dios, está con amor. Y finalmente Jesús, que es el buen samaritano, deja a todas las personas sufrientes en la hospedería. Los padres de la Iglesia desde muy antiguo comparan este hospedaje con la iglesia. Por eso Jesús formó una iglesia y le dice a Pedro y le dice a cada uno de los cristianos, porque todos somos iglesia, mira, cuida a estos más pobrecitos, a los más necesitados, y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. Es decir, Jesús un día va a volver y va a recompensar a todos los buenos cristianos que no solamente han dicho Señor, Señor, yo te quiero, sino también han practicado el amor de Dios, el amor al prójimo. Una vez que el doctor de la ley entiende esto, Jesús le dice, ahora anda y practica tú lo mismo que el buen samaritano. O sea, no te quedes en la teoría. A mí me diría, por ejemplo, no seas como el cura Gatica, que solo predica pero no practica, ¿no? A todos nos dice también, ¿no? No te quedes solo con esta idea en tu mente o en tu corazón, diciendo qué bonito lo que hace Jesús. No, como dice el Papa, hay que arremangarse y poner manos a la obra. Vamos a hacer algo por el prójimo, por el que más necesita. Nuestro país hoy está muy dividido por eso, ¿no? Porque estamos pensando en forma muy individualista. Entonces tenemos que pensar ahora cómo vivir como buenos samaritanos, cómo ayudar a mi prójimo, y todos somos prójimos. Ojalá que llevemos hoy esta gran enseñanza a la práctica, porque es un mandato de Jesús para todos nosotros. Anda y procede tú de la misma manera. Así sea. Amén. Los invito a renovar nuestra fe.